Vamos con la parte teórica del tema práctico que hacemos. Dentro de las cosas que van a tener ustedes en el aula virtual, por un lado van a tener 7 clases pregrabadas sobre Vinyasa Krama. ¿Alguno por ahí ya estuvo curioseando algo? Vinyasa Krama, el término Vinyasa Krama hace referencia a un camino progresivo hacia algo. Entonces es común que nosotros hablemos de decir, bueno, el Vinyasa Krama de tal cosa. Y Vinyasa Krama de tal cosa sería el camino progresivo para llegar a esa tal cosa. Entonces, aplicado a las asanas en particular, Vinyasa Krama sería un camino progresivo para lograr hacer esa asana. Es relativo, es teórico, ya vamos a ver por qué. Entonces planteamos 4 caminos para llegar a una asana. Estos 4 caminos son fortalecimiento, flexibilización, coordinación o control corporal y conciencia corporal. Los digo de nuevo de otra manera: flexibilidad, fuerza, conciencia corporal y coordinación. Dicho de otra manera, si ustedes, suponete vos, la Emma hace una postura que yo no puedo hacer, quiere decir que si ella logra esa postura, es que alguno de estos 4 caminos está más desarrollado en ella si yo no la logro. ¿Por qué decimos que es teórico? Por 2 razones. Una, porque en sí el objetivo en nuestro yoga, en el yoga que por lo menos yo les presento, no es lograr una postura. Y la otra es porque, más allá de que trabajemos en eso, a lo mejor hay limitaciones corporales que no me van a permitir hacer esa asana, lo mismo. Pero ¿por qué se hace? Entonces, ¿para qué lo hacemos, Arturo, a esto, no? Si al final de cuentas la postura no es un objetivo. Es un medio para lograr descubrir la progresividad en los trabajos. Entonces, lograr una postura es el 10, partimos del 0, y que vos sepas ordenar la progresividad en los trabajos, sin que necesariamente busquemos llegar al 10. Entonces, buscamos esa inteligencia de parte de la docente que entienda cómo se ordenan los ejercicios de menor a mayor. Y lo ensayamos a eso en esos 4 caminos. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista coordinación, Urdhva Hastasana, la postura de brazos hacia arriba, requiere de cierto control técnico. Vimanasana variante, lo voy mostrando por las dudas. Vos voy a necesitar por ahí, Euge, vos creo que es la única persona que no hizo el Hatha con nosotros. Vos hiciste Hatha en otra parte. Entonces por ahí vos me vas contando cuando tengamos un vocabulario acá uniforme en esta escuela y no se engancha bien. Entonces, Urdhva Hastasana requiere de ciertas alineaciones para estabilizar el cuerpo en esta postura. Y Vimanasana variante requiere otras. Decimos que Tadasana educa el cuerpo para Urdhva Hastasana y educa el cuerpo para Vimanasana. Es decir, que Tadasana, vean si se entiende la terminología, que Tadasana
forma parte del Vinyasa Krama de Urdhva Hastasana. Es decir, forma parte del camino progresivo a Urdhva Hastasana. Y que Tadasana forma parte del camino progresivo a Vimanasana. Y que Urdhva Hastasana y Vimanasana forman parte del camino progresivo a Virabhadrasana 1, porque requiere de las alineaciones o ajustes de las dos posturas que mostramos antes. Veamos otros ejemplos. Supónganse, la idea, digamos, de esto es que nosotras, dentro de un tiempo, como grupo, yo les diga, bien, ¿qué postura es esta? Supónganse, me coloco así, y hago Guerrero 3, o Virabhadrasana 3. Entonces yo les pregunto, bien, ¿cuáles son las asanas que forman el Vinyasa Krama de flexibilidad de Virabhadrasana 3? O decir, ¿cuáles son las asanas de fuerza que forman el Vinyasa Krama de Virabhadrasana 3? O de coordinación. Son 4 caminos, recordemos: fuerza, flexibilidad, control corporal o coordinación y conciencia. Entonces, ahora les resuelvo yo la pregunta esta, ¿no? Entonces yo digo, yo necesito fíjense esta expresión, la habilidad motriz de alinear los brazos con la espalda sin que la espalda haga una compensación de la elevación de brazos. Ya voy aclarando todo eso. Necesito, ¿por qué? La miramos a la postura, tenemos Virabhadrasana 3, que es una especie de Superman así, ¿no? Entonces, Virabhadrasana 3 tiene los brazos alineados con la columna. Entonces yo necesito la habilidad motriz de elevar los brazos. Entonces digo, bien, ¿de dónde la saco? La tengo que sacar de una postura que trabaje lo mismo, pero una postura más simple. Entonces la más simple quizás sea Urdhva Hastasana. O de repente, por ejemplo, Supta Baddha Konasana. Entonces, tanto Urdhva Hastasana como Supta Baddha Konasana están elevando los brazos, están estirando el pectoral mayor. Entonces, esas dos posturas forman parte del Vinyasa Krama de Virabhadrasana 3. ¿Va bien esto, che? ¿O es mucho para un miércoles a la mañana? Bien, entonces, desde el punto de vista de la flexibilidad, ya lo vamos a desarrollar más. De la flexibilidad, yo estoy haciendo así, ¿no? Entonces, se dan cuenta que yo estoy sintiendo estiramiento en esta parte. Estoy estirando los isquiotibiales. Entonces, ¿qué posturas estiran los isquiotibiales de una manera más suave o más simple? Entonces ahí, por ejemplo, tengo Uttanasana. Entonces Uttanasana estira mis isquiotibiales. Entonces, lo que estamos queriendo mostrar, y los voy a acompañar yo a que lo veamos de a poquito, es que una postura compleja como el Guerrero 3 comprende una cantidad de laburos que se pueden hacer por separado como una preparación para llegar a esa postura. Entonces, la idea es
estudiar Vinyasa Krama. Y Vinyasa Krama entonces es descubrir cómo se va construyendo un asana. Y fíjense, ¿no? Es independiente de que vos podás hacer el asana o no. Es un conocimiento teórico para que vos aprendas a subordinar una a la otra. Entonces, así se van creando e investigando ciertas habilidades motrices que van a ser necesarias para construir la postura. Entonces, eso sería Vinyasa Krama. Y en el aula va a haber 7 clases, no 7 videos, porque resulta que hay algunas clases que están divididas en 3 videos. Entonces aparece clase 1, clase 2, clase 3, ya tienen la clase 1. Y se parte de algo exageradamente simple, para que uno vaya subiendo de a poquito en esto. ¿Va Menche? Amén. Bárbaro. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer una práctica muy simple de Tadasana, de Urvajastasana, las posturas más simples, de lo que llamamos en el instructorado Pedagógica 1. Esto es parte del método. El método es aprender a... permítanme que me vuelva un poco más atrás. Recuerden lo que vamos a ver en el curso. Vamos a tratar de trabajar en conciencia, conocimiento y comprensión. La primera estructura que veíamos. La segunda, vamos a tratar de profundizar fundamentos, método y técnicas o ejercicios. Vamos a ver ejercicios, pero los mismos ejercicios que vieron en el instructorado. Pero ahora intentando profundizar más el método, es decir, mira, ¿para qué hacemos esto? Lo hacemos así por tal cosa. Y vamos a ir agregando ejercicios, ¿no? Entonces hoy vamos a trabajar con algunos ajustes de Tadasana que en el instructorado no hicimos. No necesariamente van a ser agradables para todos. Hace 40 años, 30 años, 20 y pico de años, el yoga de Córdoba no tenía las posturas del guerrero, no tenía Tadasana. Uno no hacía nunca esas posturas, no existían aquí en Córdoba esas posturas, digamos, ¿no? Algún profesor que podía pasar y que practicaba, pero no existía. El yoga que practicamos era un yoga más de piso. Y además de ser un yoga de piso, es decir, más acostados, sentados, no tenía las alineaciones esas técnicas. No tenía entrar cola, abdomen, bajar los hombros, no estaba nada de eso. Una cosa es un posicionamiento pasivo y otra cosa es un posicionamiento activo. Es decir, yo acomodo mi cuerpo a través de determinados ajustes. Entonces son dos estilos de laburo. No todo el yoga es como hemos aprendido en esta escuela, con alineaciones a través de acciones musculares. Esto es algo que se desarrolló en una línea de yoga y después se difundió por el mundo porque es muy práctico. Hubo un maestro que se llamó Krishnamacharya, por ahí ustedes pueden googlear, investigar eso, se llamó Krishnamacharya. Krishnamacharya es un señor que de alguna manera redifundió el yoga en la India, porque se dice que no estaba muy difundido, digamos, y él tiene una situación laboral en la cual viaja y difunde. Es interesante también la experiencia de él porque él empieza a hacer eso como a los 60 años, ¿no? Y por ahí uno siente a los 60 años a veces que está como que ha hecho todo, ¿viste? Y él vive hasta los 100. Entonces en esos 40 años hace un trabajo muy interesante. Este señor tiene varios discípulos. Algunos de ellos se hicieron muy famosos, muy famosos.
Entonces son muy conocidos. Entonces, por un lado, un señor que era pariente de él llamado Iyengar o Iyengar, ¿no? Entonces el maestro Iyengar era uno de sus discípulos. Otro es el maestro Patabi Joyce. Entonces ustedes a veces van a escuchar de un sistema de yoga dinámico llamado Ashtanga Vinyasa Yoga. Este Ashtanga Vinyasa Yoga lo tripula Patabi Joyce. En cambio, el señor Iyengar forma el método Iyengar, directamente le pone el nombre de él. Y hay otro que ustedes van a ver en los apuntes después, que se llama Desikachar. Desikachar era el hijo de Krishnamacharya. Son muy diferentes ellos, tremendamente diferentes. Hay otros, ¿no? Otros maestros que por ahí yo tengo algunos libros que salen de la misma línea. Lo particular es que los tres, eso que yo les nombré, dan un yoga bien diferente. Y todos dicen que se los enseñó su maestro Krishnamacharya. Pero es marcadamente diferente. Desikachar es un ingeniero, y él no quiso practicar yoga desde chico. Hay anécdotas donde dicen que cuando era muy chiquito el papá lo ataba en loto, ¿no? Porque no quería practicar, lo ataba en loto hasta que dejó de practicar. Y ya él, siendo ingeniero, habiendo estudiado y todo, le gustó lo que el padre generaba en la gente y le pidió que le enseñe. Entonces dicen que Krishnamacharya le dijo, bueno, yo te voy a enseñar, pero a las 3 de la mañana en la habitación donde dormimos todos, dormían todos en una habitación y él le enseñaba a las 3 de la mañana ahí, ¿no? Un señor bastante recio. Hasta que dicen que por pedido de la familia le empezó a enseñar otra hora. Y terminó siendo un maestro de yoga, el cual tiene un yoga más terapéutico, más adaptado. Mientras que los otros dos alumnos hacen un yoga muy fuerte, un yoga muy intenso. Uno de ellos, Iyengar, eligió más el hatha, es más estático, con alineaciones muy precisas, mientras que Patabi Joyce da un yoga dinámico con alineaciones un poco menos precisas y regulaciones más energéticas a través de bandas, que ya vamos a ver un poco qué es. Entonces, tres modos de práctica bien diferentes, ¿no? Entonces se difundió mucho por el mundo. Muchas escuelas tomamos esas alineaciones sin tomar el yoga del todo, a veces porque institucionalmente tienen determinadas cuestiones institucionales y comerciales muy particulares, ¿no? Donde este es el producto y se lo vendo y solo lo trabaja el que yo se lo vendo. ¿Se entiende? Hay cuestiones como de autorización. Y por otro lado, cuestiones institucionales y de didáctica. Algunos de estos maestros tienen como un tratamiento bastante intenso sobre el cuerpo que otras escuelas entendemos como agresivo. Pero las alineaciones, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de este profesor, son una obra de arte, ¿no? Las alineaciones son recursos biomecánicos espectaculares. Y por eso creo yo que están difundidos por todas las escuelas. O no por todas las escuelas, pero por gran cantidad de escuelas, ¿no? La mayoría los adoptó. Y es lo que vemos dentro de estas alineaciones. Entonces, no necesariamente a uno le va a gustar el yoga con las alineaciones, porque es un yoga de una intensidad, de una actividad muy marcada. Quien hacía yoga hace muchos años, por ahí no le gusta esto, porque siente que lo estresa. En cambio, ha tenido una aceptación por la juventud enorme, porque la juventud siente que le canaliza la inquietud, que todas esas activaciones lo estabilizan. Entonces,
es interesante esto porque es parte de lo que tenemos que estudiar, ¿no? Este punto de EU3 que hemos hablado a veces, EU3, el estrés. Entonces, si me piden de más, distrés, estrés negativo. Pero también si me piden de menos y yo estoy un poco chapa, me tienen que pedir porque si no, no canalizo mi energía y me pongo ansioso. Entonces después vamos a ver que aquellos que no conocen de yoga, que nuestra alumna es hincha, como hincha de River, hincha de Boca, entonces dice, no, porque esto es activo, esto es serio, esto es yoga, te canaliza la energía, los otros van a dormir la siesta, ¿no? Y desprecian un poco un yoga más pasivo. Y el otro al revés, no, pero estos están haciendo gimnasia, ¿no? El yoga es relajación. Entonces hay como una discusión entre los practicantes que les gusta una cosa y que les gusta la otra, ¿no? Yoga es más difícil que esto. Por un lado, yoga sería entender cómo el asana forma parte del trabajo a la liberación interna, punto 1, y punto 2, cómo yo diagramo o cómo yo regulo el ejercicio para que la persona le sirva corporal y mentalmente, ¿no? Entonces es todo un arte ahí. No es una cuestión simplista de decir, estos están mal, estos están bien. Es más, yo por lo menos que soy veterano, cuando yo digo veterano no es viejo, sino es que estoy mucho tiempo en esta actividad. Entonces, además de ser viejo, soy veterano. Entonces, como veterano, uno se da cuenta de que en distintas etapas le gustan distintas cosas por los estados que tiene, por los años que tiene, por las patologías que tiene. Entonces, yo tengo como una ventaja en esto. Llevar 40 años en una disciplina hace que yo haya pasado por esta disciplina estando bien, estando mal, teniendo dolor de hombro, no teniendo dolor de hombro. Entonces se experimenta que todas las posibilidades tienen sus ventajas. ¿Va bien? Entonces, preámbulo de dónde vienen las alineaciones, ¿no? ¿De dónde vienen las alineaciones? Y esto de Viñasa Krama, ¿no? Viñasa Krama es un término sánscrito. Viñasa Krama es un trabajo que yo he estudiado de material que viene de Sikachar, con esa terminología, pero está muy arturiado. ¿Qué es lo arturiado acá? Los 4 canales. Ese es un recurso didáctico que yo utilizo porque me parece que les ayuda a los alumnos míos. Entonces digo, bueno, vamos a progresar desde estos 4 caminos. Pero por ahí si googleamos Viñasa Krama no va a salir así, ¿no? Va a salir como un trabajo progresivo o un trabajo de calentamiento, pero no va a salir dividido en los 4 caminos que dividimos acá. ¿Vamos bien, gente? ¿Dudas? ¿Deudas? No, deudas no, deudas arréglense ustedes. Dudas. Bien. Bueno, vamos a hacer un trabajito entonces recordando ciertas cosas y agregando algunas otras. Vamos a ponernos de pie. Cada una se va ubicando. Vamos a aprovechar como una forma de preparación corporal, repasar los movimientos articulares. Entonces, si me da la estabilidad como para acomodarme bien, vamos a ponernos de pie. Voy dando un poquito más de tiempo a quien le faltan un par de cositas. Damos un tiempito ahí.
Si me da la estabilidad, si no, me apoyo en algo, levanto un piecito y trato de mover los dedos del pie. Ustedes quizá no lo vean ahí, yo estoy moviendo los dedos en flexión y en extensión. Recordemos que la flexión de los dedos del pie es para abajo, la extensión es los deditos para arriba. Si no me da el equilibrio, puedo apoyar el talón y trabajo en flexión y extensión. Vamos a tratar de disociar y no mover el tobillo, que no sea un movimiento de tobillo. Es una manera de generar más conciencia y más coordinación. Movamos disculpen, cambiemos de pierna si descansan la patita. Y vamos con la otra, flexión y extensión de los deditos del pie. Intentando que el tobillo no se mueva. Se me mueve un poco, a mí no sé cómo les va a ustedes. Bien. Cambio, vamos con la otra, flexión y extensión del tobillo. Recordemos que flexión es ahí, ¿no? Cuando el empeine se acerca a la tibia. Extensión cuando la tibia se aleja o el empeine se aleja de la tibia, ¿no? Intentemos recuperar ese conocimiento que por ahí a alguno le quedó medio agarradito de los pelos. Vamos con la otra patita. Flexión, extensión de la articulación del tobillo. Recordemos que cuando flexionábamos era que el tibial anterior se contrae para traer, ¿no? Y cuando extiendo el tobillo es el tríceps sural el que se contrae para extender. Cambio, apoyo los piecitos, trabajamos con las rodillas, flexión, extensión, esto es muy popular, entonces todas recordamos bien que es flexión de rodilla y que es extensión, ¿no? Recordemos que los músculos extensores de la rodilla eran los cuádriceps, ¿no? Entonces la cara anterior de los muslos se activa tanto para empujarme para arriba como para regular que no me caiga. Entonces, siempre que flexiono las rodillas estando de pie, sea en la flexión o la extensión, trabajan los extensores ahí. Siendo que si trabajamos así, la rodilla, estamos trabajando los isquiotibiales, que son los que flexionan la rodilla. Recordemos movimientos de cadera. Vamos con flexión de la cadera y extensión de la cadera. Flexiono, extiendo. Flexiono, extiendo. Cuando flexiono, mantengamos, lo hacemos con el psoas ilíaco, un músculo que va del muslo a las lumbares, y cuando extiendo, mantengo ahí, siento el glúteo mayor fortaleciéndose. Vamos con la otra patita, entonces, flexiono, flexión de cadera, extensión de cadera. Flexión de cadera, extensión. Flexiono, extiendo. De nuevo, mantengo unos segundos. Decíamos que cuando manteníamos, hacíamos una contracción isométrica. Le decimos isometría a cuando no muevo, mantengo una postura sosteniendo con el músculo. Vamos atrás, de paso fortalecemos el glúteo, ahí, contraigo, fortalezco el glúteo. Hoy vamos a andar con los glúteos pero tonificados un montón y aflojo, ¿sí? Flexión y extensión. Vamos también con la cadera, que cuando abrimos para el costado es abducción. Aducción. Vamos con la otra. Abducción. Aducción. Una vez más con cada una. Abducción. Aducción. Abducción. Aducción. Y teníamos un movimiento más de cadera que era la rotación externa de la cadera cuando el pie mira hacia el costado porque el muslo ha rotado. Entonces tengo la pelvis de frente, abro para un lado, rotación, en este caso mi patita derecha, rotación externa, y si la pongo para adentro, rotación interna.
con la otra, rotación externa, rotación interna. Entonces decimos, vamos con la piernita derecha, que la cadera tiene flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, si el pie señala para afuera, rotación interna. Vamos con la otra patita, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna. Lo repasemos con la derecha, haciendo el mismo movimiento con el brazo para recordar los movimientos del escapulohumeral. Flexión, extensión, cuando va para atrás la patita y el brazo. Abducción, cuando señalo para el costado. Aducción. Rotación externa, gira la manito, palma hacia afuera, gira la patita. Rotación interna. Vamos con la otra patita, flexión, extensión, abducción, aducción, eso, rotación externa y rotación interna. Bárbaro. Vamos a recordar movimientos de columna vertebral. Vamos a hacer flexión de columna, extensión de columna, flexión, extensión. Lo distinguimos de flexión de la cadera. Flexión de la cadera, sin flexión de columna, extensión de la cadera. Atente a lo que digo, flexión de columna, alineación de columna vertical ahí, flexión de cadera, extensión de cadera. Vamos con lateralización de columna. Vamos para el otro lado, lateralización, vuelvo. Y el último, rotación o torsión, girar. Y para el otro lado. Hagamos una prueba de concientización. Flexionemos un poquito las rodillas, pies paralelos, entre cola y abdomen. Y vamos a tratar de sentir la pelvis quietita mientras hago flexión, que no haya flexión de cadera, extensión, alineación o alargamiento, lateralización y la pelvis sigue quieta. Vamos para el otro lado y vuelvo, ahí va. Y ahora, con la pelvis bien de frente, no cambia la base, torsiono. A ver, ¿hasta dónde puedo torsionar? No, a algunos se le fue la pelvis lejos. Vamos de nuevo acá, mirando adelante. Esto no se tiene que mover. Queda así, todo para adelante. Y torsiono. Y vuelvo. Vamos de nuevo, vamos a poner las manos en la cintura, los pulgares atrás, los pulgares apoyan ahí atrás, el pulgar derecho empuja para no dejar ir la pelvis y giro para el lado derecho. ¿Hasta dónde puedo torsionar sin mover la pelvis? Y vuelvo. Y vamos ahora, empuja el izquierdo, no dejando ir la pelvis, y torsiono. ¿Hasta dónde puedo? Puede que me sorprenda de lo poco que gira uno, ¿no? Y vuelvo. Bárbaro. Vamos a recordar las 8 acciones de Tadasana. Vamos a juntar los pies. Vamos a dejar que los pies se desparramen en el piso. Posicionamiento pasivo de los pies, ¿no? Le vamos a decir así este año porque va a haber un posicionamiento activo. Entonces, la idea sería, primero,
voy a separar los pies, separando los pies, les hago hacer inversión y eversión, es decir, piso con el filo interno, piso con el filo externo, los chuequeo, sintiendo el filo interno y el filo externo. Por supuesto que la mayoría de nosotras en el filo interno vamos a sentir más el talón y la parte anterior de los metatarsos, ¿no? Y en el filo externo sentimos todo el filo externo. Entonces volvemos a juntar los pies y ese registro que quedó de sensación de las zonas que apoyaban me sirve ahora para tratar de apoyar filo externo e interno. Ahora voy a llevar, me pongo de lado para que se vea, un poquito el peso hacia adelante, un poquito el peso hacia atrás, sintiendo cómo aumenta el peso en la punta o aumenta el peso en los talones. Y trato de quedar en un punto donde esté equilibrado el peso entre las puntas y los talones. Lo mismo que equilibrado el peso entre los filos externos y los filos internos. Eso sería posicionamiento pasivo del pie, posicionamiento activo del pie. Vamos a buscar elevar bien los dedos de los pies. Los deditos hacen extensión, se levantan para arriba así. Entonces, cuando levanten los dedos para arriba, tenganlo levantado, hay que levantar las cejas también así. No, las cejas no hace falta levantar. Los dedos, levantamos los dedos, van a sentir que hay una acción de elevación en el arco del pie. Fíjense si lo sienten y aflojen, desparramen, posicionamiento pasivo del pie. Elevo los dedos de los pies, siento la acción como si el empeine hiciera esto. Al levantar los dedos, espero que lo puedan sentir. Entonces, cuando los dedos se quieren levantar, hay una acción espontánea de contraer y levantar esto como si fuera una pirámide. El arte ahora es bajar los dedos sin desarmar la pirámide. Entonces, elevo los dedos, se activa el pie y busco bajar los dedos, pero seguir activando el pie. Relajo, posicionamiento pasivo, elevo los dedos, activo el pie y trato de mantener el pie activo mientras dejo caer los dedos. Intenten mantenerlo así. La idea es sentir eso. Al principio puede ser incómodo, pero después genera como una activación que sube por el cuerpo y que favorece a las acciones que siguen. Eso se llama pada bandha o pie activo. ¿Va bien? ¿Se entiende la idea? Entonces, activo. Entonces, esa sería la acción 1, pasiva y activa. Acción 2, flexiono las rodillas, empujo, alargo, pero intento que no trabe la rodilla atrás, sino un alargamiento. No es necesariamente una extensión, no es que las rodillas vayan a trabarse para atrás. Ese es el 2. 3. Entrar suavemente la cola. Registro de ese. Separo un poquito los pies. Flexiono. Saco cola y entro cola. Distingo el movimiento de anteversión y retroversión de la pelvis. Nos fijamos en nuestro alumno que sea realmente anteversión, es decir, sacar cola, y retroversión, y que no sea una antepulsión
y retropulsión de la pelvis. Sería que haga esto en el mismo lugar y no que vaya todo para adelante, a lo cual se le llama antepulsión, o todo para atrás. Bien, entonces ya tenemos ese movimiento ahí, juntamos los pies, desparramamos los pies en el piso, alargamos las piernas y el movimiento 3 es una pequeña retroversión de pelvis. La sensación es que alargue la zona lumbar. Pongamos las manos ahora en la zona lumbar. Ponemos las manitos en la zona lumbar, sacamos cola y sentimos cómo la zona lumbar toma más concavidad. Entramos cola y vemos cómo desaparece la concavidad y hasta se puede redondear para atrás como una cifosis. Saco cola, lordosis, entro cola como una cifosis. Entonces ahora el desafío es entrar cola, pero no para curvar así, sino para sentir cuando se alarga esa parte. Se alarga. La idea es alargar esa parte, no es entrar cola, sino que entro cola para alargar. Algunas escuelas contraen los glúteos para entrar cola y otros no. ¿Sí? En mi caso yo dicto las clases sin tensionar los glúteos. Después vamos a hablar más de eso. Esa es la acción 3, entrar cola. Acción 4, entrar suavemente la pancita. Acción 5, alejar el esternón del pubis. Alargo. Acción 6, bajar los hombros y tender a separarlos. Acción 7, los brazos se estiran hacia el piso. Acción 8, la coronilla se estira hacia el techo. Recuerden que las piernas están tan juntas como sea posible, los pies. Bien. Esas serían las 8 acciones de Tadasana. Aflojamos, soltamos el cuerpito. 8 acciones entonces, ¿sí? Vamos a hacer pequeños retoques ahora. Vamos a juntar los pies y vamos a tratar de partir de Pada Bandha, del pie activo. Elevo los dedos, activo el arco, bajo los dedos y mantengo activo el arco. Alargo las piernas, entro cola, abdomen, alargo la columna, pero trato, además de elevar el esternón, bajar las costillas o cerrar las costillas más bajas. Sentir los omóplatos que bajan, se separan y tienden a apoyarse, esto es más sutil, contra las costillas bajas. Es como si imaginara que la caja torácica tiende a cerrarse un poquito y los omóplatos a apoyarse en las costillas. Bien, aflojamos, ¿sí? Tiene más complejidad de lo que estamos viendo, ¿no? Vamos con cambio en los brazos. Desde Tadasana, revisemos, yo me voy a poner cerca para los que estén viendo por el celular. Hacemos la rotación externa del hombro y la rotación interna. Sientan cómo eso viene del hombro. Miren lo que hago yo ahora. Hago rotación externa, me tengo acá, no hace falta que se tengan como ustedes lo quieran, ¿no? Pueden probarlo. Tomar y volver la mano. ¿Qué estamos tratando de distinguir? El movimiento de pronación y supinación. Me hago acordar a Carlito Jiménez cuando hago esto. Entonces, pronación y supinación, a diferencia de rotación externa y rotación interna.
Cuando yo hago así, se confunden, están las dos, ¿lo ven? Yo acá estoy haciendo una pronación con rotación interna, y acá estoy haciendo una supinación con rotación externa. Entonces, la rotación externa e interna es del hombro. La pronación y supinación es del brazo. Ya van a ver por qué les hago este lío. Porque Tadasana más estricta sería con rotación externa del hombro, pero con pronación del antebrazo. Entonces uno tiene la palma de la mano para adentro, pero el hombro está girado para afuera. Entonces uno hace la rotación externa marcada, ¿no? No es llevar los omóplatos para atrás y sacar pecho, es simplemente rotación externa, y en esa rotación externa volver la pronación. Entonces estamos viendo una persona que está con las palmas para adentro, pero no está en rotación interna el hombro. Bien, entonces todo este lío sería Tadasana. Tadasana sería activar el arco del pie, alargar las piernas, entrar cola, alargando la zona lumbar, hundir un poquito el abdomen, bajar los hombros, estirar los brazos hacia el piso, estirar la coronilla hacia el techo, con los hombros rotados hacia afuera y las manos vueltas hacia el cuerpo, tendiendo a que las costillas inferiores se cierren un poquito y los omóplatos se peguen hacia las costillas de abajo. Bien, soltamos esas acciones. Esto sería Tadasana. Tadasana busca acomodar el cuerpo de una manera muy particular que va a tener más sentido después en las siguientes asanas. Entonces, decimos que estamos haciendo Tadasana, pero lo que estamos tratando de lograr, veamos si se comprende esto, es el alargamiento de la columna vertebral, es decir, disminuir las curvaturas de la columna vertebral. Esto lo vamos a tratar de aplicar a las posturas que siguen. Vamos de nuevo, pies desparramaditos, activo, elevo los dedos de los pies, activo los arcos, trato de apoyar el metatarso del dedo gordo y el que sigue, y dejar que los dedos bajen, pero seguir con el arco activo. Alargar las piernas, entrar cola y abdomen, alejar el esternón del pubis, pero tendiendo a bajar las costillas, alargar el cuello, bajar los hombros, separarlos, y a partir de ahí, tratando de mantener la sensación de la zona lumbar, elevar los brazos por adelante sin cambiar la zona lumbar. Y bajar de nuevo. Fíjense que estamos haciendo ciertos registros, como por ejemplo que hacíamos los pies para adentro y para afuera, para sentir ciertas cosas. Ahora fíjense, si no pueden, por cómo está su casa ahí, no me lleven el apunte. Pero quien tenga una pared para acercarse, hacer que sea una pared. Si no, lo hace en otro momento, no se preocupe. No hace falta ni que yo los vea, así que si necesitan retirarse de la cámara, se retiran. Total, después vamos a volver acá. Mientras ustedes me vean, bárbaro. Vamos a llevar los talones bien hacia la pared. Tengan cuidado, no se van a lastimar, yo no sé cómo es su pared ahí abajo. Los talones bien hacia la pared. Y teniendo los talones hacia la pared, nos apoyamos y tratamos de distinguir ahí en la pared qué partes tocan y qué partes no tocan. En una estructura, hasta la estructura de un niño bien flexible, es posible que
toquen los talones, pero el tendón de Aquiles no. Las pantorrillas, pero la parte posterior de la rodilla no. Los glúteos, pero la zona lumbar no. La zona torácica, pero el cuello no. Depende la postura de cada uno de nosotros. Algunos de nosotros vamos a poder apoyar la cabeza sin levantar el mentón. Y otros de nosotros no vamos a poder apoyar la cabeza sin levantar el mentón. Eso ya es más una modificación de la postura que tenemos algunos que somos más grandes, ¿no? Entonces, sentir eso. Después vamos a hablarlo, me preguntan todo lo que haga falta. Probamos esto simplemente. Vamos a separar los pies unos 20 centímetros o más de la pared. Retiro los talones a unos 20 centímetros de la pared por lo menos. Flexiono un poco las rodillas. Quizás se note más si yo me pongo en este lugar. Flexiono las rodillas y busco entrar cola y abdomen. Sentir cómo eso me lleva a apoyar la zona lumbar en la pared. La flexión de la rodilla habilita que entremos más cola y se siente la zona lumbar en la pared. Fíjense si les es posible sentir sacro en la pared, lumbares en la pared. Flexionen un poco la columna, apoyen bien el sacro, retiren las lumbares y empiecen a apoyar las lumbares una a una. Algunas no lo vamos a lograr, no importa, es hasta donde llegue. Y una vez que se apoyó las lumbares, sin retirar las lumbares, empecemos a apoyar las torácicas, una a una. Como si quisiéramos apoyar el cuello. No se va a apoyar el cuello, pero como si quisiéramos apoyar, sigamos subiendo. Como que queremos apoyar el cuello. Eso, suban más, suban. Emma, es como que tendés a apoyar el cuello en la pared. Tenés que subir bien. Y finalmente la cabeza. Estamos bien derechitos, Estamos apoyando el cuello y la cabeza en la pared. Y a partir de ahí hacemos el movimiento opuesto. Cabeza, tratando de que el cuello apoye y empezar a separar de a poquito la zona alta, torácicas, hasta llegar a los lumbares y hasta dejar que la pelvis quede apoyada, pero no las lumbares. Y vuelvo de nuevo. Y vamos a subir y bajar así. Tiki, tiki, tiki para arriba. Tiki, tiki, tiki para abajo. Tiki, tiki es un término sánscrito, después lo van a ver con el profe Fito. Subimos y bajamos, como pegando la espalda contra la pared y despegando. Algunos de nosotros vamos a recibir como una patada en el culo, digamos, porque vamos a sentir nuestra rigidez porque la pared nos muestra la rigidez, ¿no? Es el caso mío. Yo nunca me apoyo en la pared porque me distingo. Entonces, subo y bajo. Es una manera de concientizar más la columna. Bien, bárbaro, gente. Volvamos, por favor, a encontrarnos acá porque me gustaría saber cómo les ha ido, qué no comprendieron de las indicaciones que se dieron, de manera que yo las aclare más ahora. Primero, si hubo algo que no se comprendió en las acciones de Tadasana, en cómo usar la pared. Yo entendí todo. Es como una rehabilitación postural, es espectacular. Cómo se empieza a sentir con movimientos que parecen sonsos y cómo el cuerpo empieza a
esto de levantar el pecho, pero bajar las costillas, pero en los hombros y las manos hacia adentro, ¿cómo no podés pensar en otra cosa más que en eso? Y cómo se va alineando, cómo va trabajando todo en una cierta tensión que te permite la postura, pero me encantó. Bárbaro. Bien. Un montón. La experiencia de Euge nos muestra en su discurso, ¿no? en su explicación, cómo el trabajo se adapta bien a ella, ya sea por el grado de conciencia corporal que tiene ella, que el ejercicio le viene a su servicio, de decir, mira, y es posible que en otra persona como que se frustre o siente esa patada en el culo de creer que era más flexible y un shock de que la pared le dice tal cosa. Y dos cosas que nos muestra ahí lo que nos dice Euge. Por un lado, la función o valor como soporte de la atención, y la función como para generar registros específicos de determinadas cosas. Vean, hacemos como un cuadro sinóptico. La precisión, sacamos una flecha y su valor como soporte de la atención, y del otro lado, su valor más de lo corporal. En lo corporal, algunas personas van a sentir una de las cosas que nos dijo la Euge, ¿no? Que es la posibilidad de sentir más estrictamente el cuerpo. La otra, la posibilidad de alineación concreta. No es lo mismo sentir el cuerpo que alineación, ¿no? Porque podés ir tocándole cada vértebra a la alumna y vas sintiendo el cuerpo de una manera extraordinaria, y no es alineación. Y otro punto más que podría salir, que es para algunos y para algunos días, que es como que canaliza la energía. ¿Se entiende? Como una manguera que echa agua para arriba, ¿no? Logras esa potencia. Si ustedes se fijan, hay un ejercicio que a veces saben dar algunos maestros, que es que vos te sentés y sientas tu columna vertebral. ¿Han visto cuando uno pone no sé si han estado al pedo suficiente cuando eran chicos como para poner una manguera para arriba y abrir y cerrar la canilla y ver como que mientras más presión el chorro llega más alto y mientras menos presión el chorro más bajo? ¿Se entiende hasta ahí la imagen esa? Bueno, si uno atiende a su columna, de acuerdo a cómo está energéticamente cada día, el chorro sube más alto y otros días el chorro sube más bajo. O sea, si uno se sienta y siente, es como que hay una energía que a veces se siente como que llega hasta más arriba y otras veces está más caídita, ¿no? Cuando uno hace estas acciones desde los pies, es como si proyectara más la energía. Tiene que ser algo agradable y no una cagada a palo, ¿no? Que esa... Quiero ver algo que nos ponía Viviana ahí, pues me interesa. Dice, se siente muy intensa la postura y activa el organismo, entrar en calor. Bien, ahí es interesante lo que nos dice la Bibi, porque hay veces que la persona la siente muy intensa, pero no la siente que activa, sino que caga a palo. ¿Entienden la diferencia? Entonces, desde mi punto de vista, hay días y días, donde uno a veces tendría que trabajar más pasividad e inclusive horarios. Si uno tuviese que hacer una práctica, en teoría, ¿no? Quizá esto es más propio para hacer a la mañana temprano. Y a la noche hacer más relajación, poner las patas contra la pared. Cuando uno hace gimnasia una sola vez al día, bueno, tiene que hacer como un popurrí de todo. Pero si uno dividiera las prácticas, en teoría la práctica de la mañana tendría que tener un componente más activador,
más surya, le decimos en esta escuela, y un componente más chandra a la noche. Hay personas que cuando hacen yoga en la noche no pueden dormir, ¿no? Cuando uno diría, uy, pero se relaja, sí, se despabila. Entonces por ahí hay que buscar técnicas más chandra que estimulen más el tamas. Bueno, algo más, algo que no se entendió, cómo lo sentimos. Por ahí si alguien lo sintió opuesto, decir, para mí una cagada a palo, boludo, ¿no? Bárbaro, también vale, ¿no? Puede que también, por ejemplo, la cagada a palos no sea desde el punto de vista orgánico, sino motriz, sino kinestésico. Es decir, que las indicaciones que me están dando sean muy complejas para mí todavía. Entonces eso hay que cuidar con el alumno, que vaya siendo una conquista localizada, que después se sume. Hay personas que si uno no los pone contra la pared, no toman conciencia de que cuando levantan los brazos se le arquean las lumbares. Entonces por eso mostramos el registro contra la pared. Bueno, gente, ¿qué me dicen? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Entonces esto sería, podríamos decir así, que todos esos movimientos pequeños que hicimos con las patitas contra la pared, fíjense la terminología, pertenecen al Viñasa Krama de Tadasana. Dicho en otras palabras, son todos los ejercicios preparatorios para lograr Tadasana. Y como vamos a ver después, Tadasana pertenece al Viñasa Krama de todas las demás posturas. Entonces, bueno, largamos ahí. Sería re interesante que ustedes tengan un tiempito durante la semana y pudiesen ver el video que está grabado por el profe Marcelo. Marcelo es uno de pelo largo, así, ¿no? Chico que no tiene coordinación ni flexibilidad, pero bueno, lo hemos puesto ahí como para que él haga algo, ¿no? Marcelo tiene buena flexibilidad, que es natural en él, no a la edad que tiene, digamos ya, pero ha sido natural en él el tener un alto grado de flexibilidad, pero tiene mucho dominio motriz, que ha sido producto de un laburo. Él es motivado por el asana como un arte corporal. En mi caso no, ¿sí? A mí me gusta mucho, trabajo, pero tiene más que ver con trabajar mi depresión, las asanas. Es una pasión para mí las asanas, pero a mí no me estimula lograr ciertos movimientos. Y en el caso del profe, él ha sido, en la intimidad, nadie le cuente nada, pero en la intimidad él ha sido un bailarín de breakdance muy bueno, antes de yoga, ¿no? Muy, muy, muy capaz, muy sorprendente. Entonces, él le gusta mucho el arte corporal. Entonces, tiene mucha experiencia sobre su cuerpo, lo que hace que también por ahí él pueda brindar otros secretos que no tenemos aquellos que nos hemos dedicado más al trabajo corporal desde un trabajo interno, ¿no? Entonces es valioso en ese sentido. Y tiene su trabajo interno marcado, ¿no? El Marcelo es una persona muy interesante. Pero voy a que ha desarrollado más esa área. A nosotros como escuela nos gusta esa área, la proponemos, pero cuidamos porque se corre riesgo de confundirse y que eso pase a ser yoga. ¿Se entiende? O sea, la idea es no combatirlo, porque es exquisito, es hermoso, pero tener cuidado que el practicante en un momento no se pierda y quede estresado detrás de lograr ciertos movimientos, porque eso sí sería no hacer yoga. Ahí. En cambio, si uno, en vez de ver televisión, se va a poner a tratar de conquistar una postura difícil, me parece espectacular, ¿no?
espectacular que uno se ponga a trabajar en ese arte. Bueno, gente, los dejo ir al ñoba, van al baño, tranqui, hacen un cortecito, cortamos esta y ya enganchan con el link del profe Fito, que viene con la parte de sánscrito. Bárbaro. Bárbaro, profe. Que anden muy bien. Quedo a disposición después por privado por cualquier cosa. Gracias a vos, que anden muy bien. Suerte. Chaucito.